señor vicerrector, don Gonzalo León, señor presidente de Asón Capital, don José Manuel Romero, participantes en este magnífico programa de creación de empresas, premiados y no premiados, señores patrocinadores y organizadores de este programa, muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias, de verdad, por darme la oportunidad de, compartir esta tarde tan bonita para todos vosotros. Si me permitís, os voy a tutear porque fundamentalmente a vosotros es a los que quiero dirigir mi exposición. Exposición que va a tener tres partes. Una primera referente a mi carrera profesional, la segunda a mi empresa Napisa y la tercera a mi experiencia como profesor en un caso práctico en el máster MDI de la Escuela de Arquitectura, que se trata precisamente de la creación de tu empresa constructora. Y creo que va a ser oportuno contar algunas de mis experiencias ahí. Bien, como digo, mi carrera profesional empezó, tiene fundamentalmente dos etapas claras y un preámbulo. Dos etapas de unos 14 años y 20 años, 14 años por cuenta ajena y 20 con mi empresa Napisa, y con un preámbulo de 2 años antes, justo cuando acabé la carrera a los 21 años, y que empecé trabajando en el Ministerio de Obras Públicas. Empecé en un trabajo muy técnico, un poco previsible para mí, como pude ver enseguida, pero muy completo. Estaba en la supervisión de proyectos de autopistas de las de primera generación, hace ya una pila de años. Bien, pues como era muy previsible, yo, digamos, de alguna manera estaba con bastante ganas de acción, rápidamente, a la primera oportunidad, di un gran salto mortal, a juicio de mi madre, porque el contrato que me hicieron fue un contrato a prueba de 6 meses, con el mismo sueldo que estaba ganando el Ministerio, pero yo la verdad es que tenía ganas de más acción, ¿no? Y pegué el salto, ¿no? Y empecé a trabajar como director comercial de una empresa de estructuras metálicas para naves industriales, precisamente en el mundo en el que me sigo moviendo, ¿no? Y bien, pues cuando empecé, la verdad es que en aquella época eso de vender se veía regular. Antes, los departamentos comerciales, pues bueno, en las empresas casi no había que hacer mucha promoción, se vendía solo todo y los departamentos comerciales estaban como un poco mal vistos, ¿no? De hecho, yo tuve un conflicto personal porque ante mis compañeros de carrera, mi familia, mis amigos, bueno, eso de vender parece que era un poco anatema, ¿no? Y estuve, pues, algún tiempo con ese pequeño complejo, entre comillas. Me vais a permitir daros una primera recomendación, y es que no os cerréis a nada. Cualquier actividad se puede compatibilizar perfectamente con vuestra carrera. Sinceramente creo que es muy bueno tener abierta la mentalidad a cualquier tipo de actividad compatible con nuestra carrera. En la universidad a veces nos profundizan mucho en nuestro tema de nuestra carrera y quizás esta iniciativa sea precisamente digna de alabar por precisamente lo contrario, por abrir un poco la mente a lo que es, no solamente es lo que el tema de nuestras carreras, ¿no? Bueno, pues tardé como 2 años un poco en hacerme un poco con el puesto y con quitarme ese complejillo de eso de vender a un técnico que al principio me chocaba un poco, ¿no? Y pude ver que mi trabajo era un máster continuo, era un aprendizaje de temas que no me habían para nada enseñado en la carrera, como eran temas jurídicos, temas comerciales, temas económicos. De alguna manera fue complementando mi formación técnica inicial. Bueno, mi ambición entonces era llegar a dominar por completo mi trabajo. Y entonces me matriculé en un curso de jefe de ventas en la Cámara de Comercio de Madrid, que para mí fue espléndido. Y bueno, de ahí mi segunda recomendación, y es que no debéis de parar de aprender, no paréis de aprender. Aprender mientras viváis. Yo creo que si antes, en aquella época, era importante esta idea, ahora mismo es imprescindible. Yo creo que lo que aprendemos hoy se quedará obsoleto en 4 o 5 años. Hay que estudiar hasta la muerte. Estamos en la explosión del conocimiento. Yo creo que es una actitud permanente que no debemos olvidar. De esa manera, continué en mi puesto de trabajo, como os digo, completando los conocimientos, pero al mismo tiempo intentando complementarlos con programas y estudios continuamente. Así hice a los 32 años el máster MBA en el Instituto de Empresa
que fue como una apertura de miras, fue un cambio totalmente en lo que yo hasta ahora concebía como una empresa. Un máster en dirección de empresas te da una actitud y una visión global en cuanto a estrategia, a planteamientos comerciales, etcétera, etcétera, que para mí fue como, vuelvo a insistir, abrir otro nuevo mundo, otra nueva ventana en mi trayectoria personal. Durante 14 años trabajé de una manera dura y leal en un proyecto empresarial importante, que era desarrollar esta empresa y sus productos en la zona centro y Andalucía, porque era una empresa navarra que solamente se conocía en la zona norte. Y bueno, fue para mí un trabajo de mucha formación. Llegué a crecer profesionalmente a un nivel que de otra manera yo creo que no lo hubiera hecho. Y bueno, pues al cabo de una etapa ya de 14 años, todo tiene de alguna manera su validez y su excitación y su motivación en la vida. Y por aquella época empecé, bueno, pues a dejar de sentir los pájaros y las mariposas en el estómago que se extiende cuando se está creando, cuando se está aprendiendo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí viene bien otra recomendación, y es que no trabajéis nunca en algo que no os divierta. Yo entiendo que el trabajo, que ya es duro de por sí, que te plantea problemas cotidianos, si no nos divierte, bajaremos mucho nuestro rendimiento. De ahí mi recomendación. Además, en aquella época, después de, insisto, 14 años en este puesto de trabajo, que exigía una continua actitud de viajar y estar fuera de mi casa, ¿no? Empezaba a sentir que mi vida personal pues se resentía. Yo tengo 2 hijas, la mayor tenía entonces 8 años y la pequeña 4, y veía que me estaba pasando con la segunda hija pues un poco lo que con la primera, que estaba perdiéndome en muchos momentos de su crecimiento, ¿no? Y bueno, pues otra recomendación que os hago. Y ahora, yo creo que un profesional debe intentar conciliar la vida familiar con la laboral. Todo profesional yo creo que está sometido a tiene 3 facetas en la vida que yo creo que hay que conciliar. Son la familia, el trabajo y la actualización del conocimiento. Para mí, ahí está la combinación de esas 3 facetas, el éxito de un buen profesional. Bien, pues con 37 años y con un bagaje profesional y bastante inquietud, con el virus del emprendedor dentro, porque siempre me dije que no me moriría sin intentarlo, pues me hice la siguiente composición. Si quiero fundar una empresa, tengo que tener la posibilidad de, si fracaso, volver al mercado de trabajo. Ahora que tengo 37 años, dentro de 3, 4, 5 años puedo volver y el mercado de trabajo todavía me admitirá. Si lo hago dentro de 5, 6, 8 años, probablemente ya será más complicado. Y me dije, ahora o nunca, y con un año de antelación me matriculé en la Escuela de Arquitectura en el máster MDI, como digo antes, el máster en Dirección de Empresas Constructoras Inmobiliarias. Y bueno, pues me planteé otra cuestión importante que muchas veces al profesional emprendedor se le plantea, y es que tienes que hacer una serie de renuncias. Yo en aquel momento tuve que renunciar a grandes privilegios. Tenía un puesto de trabajo de alta dirección, con un buen sueldo, con un buen coche, con una antigüedad. Bueno, pues a eso, francamente, te da cierto vértigo renunciar a ello. Pero yo os quiero dar también otra recomendación o otro pensamiento, y es que, bueno, pues tu seguridad no te la da una nómina, tu seguridad te la da tu propia valía. Si realmente vales para trabajar por cuenta ajena, ¿cómo no vas a valer por cuenta propia, trabajar por cuenta propia? La seguridad de una nómina no la da la indemnización por despido, ni muchísimo menos. La seguridad la da tu propia valía. Y con esa reflexión fundé Napisa, que es Naves y Parques Industriales, que como su propio nombre indica, significa que es especialista en construcción industrial. Y bueno, pues Napisa nació con 5 fortalezas importantes. Fortalezas que en un momento de la creación son, yo creo, determinantes para el posible éxito de cualquier proyecto, y que voy a enumerar a continuación. La primera fortaleza fue la especialización. La construcción, las empresas constructoras en general son muy generalistas. Es muy habitual que cualquier empresa constructora pues te haga desde un hospital, unas escuelas o un
dragado de un puerto, por decir algo, ¿no? La especialización es fundamental. Nosotros nacimos con la vocación de ser especialistas en construcción industrial. La segunda fortaleza fue la diferenciación. La construcción en aquella época pues era muy habitual que un proyecto empezara por X y acabara en un importe de X más Y. Y en un plazo también determinado y acabar 5, 6, 8 meses más tarde. Un industrial, que es nuestro habitual cliente, no entiende que una obra le empiece por 100 y le acabe en 110. Es difícil, cada vez menos, pero en aquella época era lo habitual. Nosotros desde el principio nos marcamos diferenciarnos del mercado con una política de precio y plazo cerrados. Eso supuso un esfuerzo tremendo, no solamente personal, a la hora de estudiar nuevos proyectos, sino también de aglutinar proveedores que se comprometieran con nosotros a cerrar el precio. Bueno, fue la manera de entrar en un mercado muy maduro, como es la construcción, y fue una manera de empezar a diferenciarnos del resto, ¿no? Otra fortaleza fue el capital humano, fundamental en todo proyecto empresarial. Lo formamos, el inicio de Napisa, 3 personas. Mi socio y compañero fundador del tema también conmigo, y que llevaba la parte técnica, y que ya fuimos compañeros no solamente de carrera, sino de colegio, y que desde los 13 años llevábamos juntos, incluso la etapa de por cuenta ajena también estuvimos juntos, y con un perfil más técnico que yo, pues hacíamos un equipo, como lo seguimos haciendo, yo creo que bastante completo, en el sentido de que la complementariedad es fundamental en cualquier equipo de emprendedores. Y la tercera persona, pues para llevar la administración, fue el único capital humano, y no poco, potente, pero muy especializado, que a partir de ahí iniciamos lo que es la construcción de una empresa de forma incipiente al principio, que puede parecer que se necesita mucho capital humano, no, con 3 personas con las ideas claras y mucha decisión es perfectamente válido un equipo suficiente, ¿no? La cuarta fortaleza fue la fortaleza económica, que ahora mismo, pues conforme nos ha dicho José Antonio antes, es fundamental los recursos propios, bien sean con los fundadores o bien sean con socios externos. Nosotros tuvimos socios capitalistas que nos ayudaron a empezar el proyecto y que nos hizo olvidarnos de una necesidad imperiosa de bancos o de otras financiaciones más acuciantes, ¿no? Y la quinta fortaleza fue el liderazgo claro, la cadena de mando. Uno de los defectos que yo encuentro en los casos prácticos que recibo de mis alumnos en la Escuela de Arquitectura muchas veces es la falta de organigrama. Eso es un virus muy problemático que hace deshacer muchas empresas nada más nacer. Es importante que esté muy clara la cadena de mando. Es muy importante, o sea, una cosa es ser emprendedores, que puede ser 5 socios, al 20% cada uno de participación, y otra cosa es la cadena de mando. Debe ser muy clara la dirección general, debe ser muy clara la dirección técnica, quién depende de quién. No vale colegiarse para tomar decisiones colegiadas. Eso, francamente, es un virus que, insisto, acaba con muchas empresas a no poco tiempo de empezar. Es importante que esté claro desde un principio. Bien, pues tras los primeros años de moderado crecimiento, justo nuestra empresa la fundamos cuando empezaba la anterior crisis, que tuvimos un ojo clínico maravilloso porque en enero del 92 empezamos la actividad justo como la época de los Juegos Olímpicos, la Expo de Sevilla, la construcción cayó en picado en aquella época. Bueno, pues fue cuando nacimos nosotros. Quiero decir con esto que cualquier tiempo es bueno para empezar, porque también tiene sus ventajas, ¿no? Los momentos de crisis tienen sus oportunidades. Bien, pues fuimos creciendo y en la década de los 2000, del 2000 al 2011, ha sido la década de la expansión y de no solamente geográfica, sino también la diversificación. Ahora mismo Napisa también es especialista en construcción de distribución, de ocio y edificios terciarios. Estoy hablando de centros comerciales, oficinas, etcétera, ¿no? Ahora mismo es una empresa de tamaño medio, manejable, no es ni una gran empresa despersonalizada ni una pequeña empresa desestructurada, con muy posicionada en toda la península, en toda España, con un compromiso de futuro importante. Los accionistas somos los directivos de la empresa, y nuestro proyecto personal, profesional y empresarial es el mismo. Tenemos una política de dividendos de no reparto, sino de reinvertir en nuestro negocio, en nuestro grupo de empresas, y bueno, pues eso yo creo que da la medida del compromiso del futuro de nuestra empresa, ¿no? También tenemos un compromiso con la seguridad, la calidad y el medio ambiente, como lo detallan las 3 certificaciones AENOR que tenemos en todas y cada una de las 3 facetas. Y también la marca Madrid Excelente,
que el año pasado tuvimos la satisfacción de coronarse por el Premio Madrid Excelente a la confianza de los clientes que nos dio la Comunidad de Madrid en junio del año pasado. Bien, Napisa hoy cuenta con 360 obras hechas en toda la geografía española y más de 1,5 millones de metros cuadrados, fundamentalmente obra industrial. Y bien, estamos, como todos sabéis, en una situación de crisis muy importante, quizás la mayor recesión que hayamos conocido, y más, además, en el sector construcción, que como bien sabéis, pues ha sufrido con diferencia mucho más que otros sectores el impacto de la crisis. ¿Qué hace Napisa en esta situación? Bien, pues en esta situación todas las empresas normalmente hablan de dos opciones, la internacionalización o la innovación. Nosotros hemos optado claramente por la innovación. Y la llevamos innovando tiempo a, pero queremos seguir profundizando en ella. Y es lo siguiente, nuestra empresa, que empezó construyendo, como os he dicho desde un principio, con precio y plazo cerrados, ha ido incorporando eslabones a la cadena de valor de una inversión industrial. O sea, hace tiempo ya que a la construcción integramos la gestión de proyecto y dirección de obra, integramos la gestión de licencias para ir a un paquete de llave en mano que el cliente cada día agradece más y necesita más. Pero es que estamos ya con una época en la que a cualquier empresa multinacional o desubicada que quiere ubicarse fundamentalmente en la zona centro, que es donde más tenemos posibilidades, hemos creado una empresa filial que tiene un banco de suelo censado de aproximadamente 10 millones de metros cuadrados de suelo industrial, con su cédula urbanística, con su edificabilidad, para que el empresario o aquella empresa que quiera hacer una instalación en el corredor de Henares o en Castilla-La Mancha, pues nosotros somos capaces de ofrecerle 20, 30 opciones, aparte de lo que es el servicio integral de llave en mano de construcción, sino también la propia ubicación del suelo, la propia ubicación de la industria. Pero es que además estamos integrando otra serie de eslabones de esa cadena de valor, como son pues la financiación, como es la posibilidad de construir en alquiler. Ahora mismo estamos haciendo para Decathlon una tienda de 6.000 metros cuadrados, una parcela de 50.000, un pequeño parque de medianas superficies, en las que la propiedad, en este caso la empresa usuaria, Decathlon, va a estar hasta 25 años en alquiler. Quiere decirse que hay muchas empresas en las que ya no quieren invertir e inmovilizar su dinero, sus recursos en activos inmovilizados, como pueden ser los ladrillos o los inmuebles, y lo que quieren es un alquiler a largo plazo. Bueno, pues eso estamos capacitados también para hacerlo, y de hecho lo estamos haciendo, o bien con financiación propia, o bien integrando empresas de inversión, como en este caso puede ser Asson Capital o otros inversores, ¿no? Pero para rematar un poco, digamos, la cadena de valor, hemos inventado, lo que acabamos de registrar, lo que se llama el servicio Adenia, que es desde el origen, significa que queremos servir al inversor, al industrial, desde el concepto mismo que tiene la idea de construcción. Y para ello nos hemos asociado a empresas especialistas en gestión de subvenciones, de tal manera que vamos a aportar gratuitamente al cliente la posibilidad de acceder, a través de estas empresas en las que hemos llegado a un convenio, a esas subvenciones, sobre todo las de componente de I+D+I importante, o créditos blandos, que le van a ayudar a decidirse también a tomar esa decisión de invertir en una nueva industria. Pero es que además, por la cadena de valor, por el final, hemos llegado a un convenio con varias empresas de energías alternativas, como es la energía fotovoltaica y la geotermia, para darle gratis al industrial o a la empresa que se va a ubicar un estudio sobre la energía alternativa que puede recibir o incluso vender en el techo, con un techo solar en cubierta, o bien con una instalación de geotermia en el subsuelo. Y además le vamos a ofrecer la posibilidad de un estudio de eficiencia energética del edificio y el mantenimiento posterior a la construcción. Bien, esto es lo que se llama, en definitiva, el servicio Adenia, que, insisto, lo único que pretende es añadir eslabones a la cadena de valor. No podemos ser una empresa como hace 20 años, ni creo que llegaríamos a vivir otros 40, otros 20, si no supiéramos innovar y estar continuamente dando un servicio al cliente que cada vez es más exigente. Bien,
Por último, la tercera parte de mi exposición pues, va a tratar sobre mi experiencia en el máster de la Escuela de Arquitectura, en la que, insisto, doy un caso práctico que es la creación de tu propia empresa constructora. Y bueno, pues lo hago porque mi motivación fundamental es la de impulsar la iniciativa emprendedora, justo lo que se hace aquí esta tarde y hace la universidad. Les hablo de que, bueno, una empresa pues, es un conjunto de recursos económicos, humanos y técnicos que hay que saber coordinar en base a conseguir un objeto social. Una empresa no es un negociete ni es un pelotazo. Una empresa es algo con vocación de futuro. Si queremos ganar dinero, hay otros vehículos. Especular es legítimo, pero no añade valor. Comprar en la bolsa es especular, pero no añadimos valor. Una empresa es crear valor. Una empresa con vocación de futuro ha de tener tiene que dar satisfacción a tres grupos de presión que normalmente son divergentes en sus aspiraciones. La primera, la sociedad. Si una empresa no cumple con una necesidad de la sociedad en la que vive, si no da satisfacción a esa necesidad, está muerta. El mercado no la hará sobrevivir. Me refiero a la sociedad, a clientes, Hacienda, Seguridad Social, bancos, proveedores, etcétera. Si no cumple con todos ellos, la sociedad se encargará de expulsarla del mercado. Pero es que también debe dar satisfacción a los empleados. Debe ser un proyecto de futuro profesional, debe ser un proyecto personal a nivel de seguridad, de sustento económico, de proyección profesional, pero es que también debe dar satisfacción a los accionistas, lógicamente, remunerándoles con una rentabilidad acorde con el riesgo que corren. Bien, pues, tanto en cuanto una empresa sea capaz de satisfacer a esos tres grupos, ya insisto, con objetivos a veces divergentes, esa empresa tendrá más posibilidades de sobrevivir y de crecer en el futuro. También les hablo de lo que es la figura del emprendedor. Y también os lo comento ahora a vosotros mi opinión. El emprendedor para mí es una persona que cree en el futuro. Piensa que va a ser mejor que el presente y por eso invierte. Un emprendedor además necesita tener una serie de cualidades que voy a enumerar rápidamente, pero que yo creo que son fundamentales para el éxito de su aventura. Necesita confianza en sí mismo, elegir buenos colaboradores, capacidad para la motivación y la dirección. Necesita tener capacidad para tomar decisiones y asumir riesgos, pero también necesita tomar decisiones para limitar los riesgos adquiridos. O sea, hay que ser capaz de asumir un riesgo porque para ser emprendedor lo que hay que tener claro es que nunca vais a tener un problema resuelto con todas las incógnitas. Cualquier proyecto que se vaya a emprender tendrá siempre un componente de riesgo, porque lógicamente si no hubiera riesgo todo el mundo sería emprendedor. Entonces hay que tener capacidad para asumir riesgo, pero también hay que tener capacidad para acotar el riesgo asumido. Si yo quiero adelantarme y crear un nuevo proyecto dentro de mi empresa, tengo que saber hasta dónde pueden llegar los males en caso de que fracase. O sea, hay que tener capacidad de asumir riesgos, pero hay que tener capacidad de limitar el riesgo adquirido. Eso es importante. Y bueno, hay una cosa que está clara, hay que tener una capacidad de trabajo tremenda, tremenda. Yo aquí quería contar una anécdota que le oí a Espinosa de los Monteros el año pasado en una conferencia cuando se jubilaba, un gran empresario, presidente del Círculo de Empresarios, entre otras muchos cargos, que comentaba la anécdota siguiente. Y es que en un torneo de golf, justo en el final del partido, el que quedó campeón, pues estaba empatado con su oponente y tenía que dar el último golpe pues con la bola a unos 15 metros del hoyo, ¿no? En un green inclinado con una difícil ejecución. Bueno, pues con mucha paciencia y concentración coge el pad y con un golpecito ¡plaf! Y cuela la bola en el hoyo. Bueno, todo el mundo aplaudiendo, estupendo, fenomenal, le entregan los premios, hay un cóctel después y se le acerca un señor al campeón una señora, decía él, una señora y le dicen: fulanito, la verdad es que enhorabuena porque ha hecho usted un torneo espléndido, maravilloso, estoy encantada, dice, pero debe usted reconocer que la verdad es que ha tenido un poquito de suerte en el último golpe, ¿verdad? Y
El señor, con una humildad manifiesta, le dijo: señora, lleva usted razón, he tenido mucha suerte. Dice: lo que pasa es que me he dado cuenta que últimamente cuanto más me entreno, más suerte tengo. Y esto es lo que pasa con el emprendedor. Las musas nos tienen que pillar trabajando, decía Picasso. El emprendedor necesita trabajar, trabajar y trabajar. Hay que tener una capacidad de trabajo inquebrantable. Hay que tener capacidad para las relaciones interpersonales. Hay que tener iniciativa y espíritu innovador. Si no innovamos, estamos muertos. Y vosotros, que sois más jóvenes, todavía la aceleración va a ser mayor. Y otra cosa muy importante, que la familia lo acepte. No concibo un proyecto emprendedor en el que esté en contra de tu familia. Es fundamental. Y por último, con respecto al emprendedor, diría que cualquier edad es buena para emprender. Algún exalumno mío ya es empresario de éxito, como lo seréis vosotros, estoy convencido. Yo empecé con 37 años, pero hay gente como un catedrático de esta escuela, Juan Villar Mir, que a mi edad actual, con 56 años, fue cuando empezó como emprendedor. Y con 0 pesetas compró una empresa, Obrascón, que estaba en quiebra, y sin invertir nada más, ha logrado a los 80 años que tiene actualmente crear un grupo empresarial que tiene 30.000 trabajadores trabajando y 8.000 millones de euros de facturación anual. A los 56 años. Hoy tiene 80. La verdad es que el otro día lo oí en una conferencia en la que le daban el premio al mejor empresario del año y me quedé patidifuso, por decir una palabra, ¿no? Porque la verdad es que es de admirar. Insisto, con 56 años empezó con 0 pesetas. Y, en fin, y es que en nuestra sociedad hace mucha falta iniciativas emprendedoras. Emprender, crear empresas, la creatividad debe tener el mayor reconocimiento social. Emprender es una de las manifestaciones más nobles de la actividad humana. Yo creo que sin espíritu emprendedor no sería posible el desarrollo económico ni el progreso social. Hay que favorecer que los jóvenes adopten riesgos y tomen decisiones, como un ejemplo claro que hoy demuestra aquí la universidad. Si queremos una sociedad mejor, debemos valorar el riesgo y premiar la capacidad de fracasar. Hay muchas personas que están paralizadas por el miedo a perder. Y además en nuestra sociedad se señala con el dedo a los que arriesgan y pierden. Y se premia a los que no se equivocan nunca, generalmente por no hacer nada. Eso produce inmovilidad, estancamiento y parálisis. Había una doctora que murió hace 3 años, suiza, Elisabeth Kubler, una autoridad mundial en el tratamiento de enfermos terminales, que contaba, entre otras muchas cosas, contaba que ante la pregunta que le hacía a sus enfermos sobre qué es de lo que se arrepiente usted más en la vida, la respuesta mayoritaria con diferencia era no haberme arriesgado más en ella. Yo espero que no os pase a vosotros. Estoy seguro, por eso estáis aquí. Para emprender solo hace falta ganas. Querer es poder. Solamente con 2 ingredientes, una idea y mucho trabajo. Es suficiente, porque la inspiración, acompañada del sudor, es lo que ha puesto en marcha al mundo. Y ya para terminar, quería citar aquí a José Antonio Marina, un filósofo al que admiro porque lo sigo de vez en cuando en sus libros, en sus conferencias, que decía también en una conferencia hace un poco tiempo: crear es un componente esencial de nuestra felicidad. Hacer que algo valioso que no existía existe por mí. Un libro, una familia, un hijo, una empresa. La felicidad es la combinación armoniosa de 2 cosas. El bienestar, necesitamos estar cómodos, seguros, calentitos, cuidados. Y lo contrario, necesitamos crear, arriesgar, innovar, buscar lo nuevo. Un niño, ese que andaba por ahí antes, hacia los 2 años, lanza a su mamá un mensaje y le dice: mamá, mira lo que hago. No está pidiendo un caramelo ni un regalito. Está diciendo: mira cómo progreso y quiero que lo reconozcas. Estamos hechos para la comodidad y estamos hechos para la creación. Unos son comerciantes, otros investigadores, artistas, fundadores de una ONG.
Todos los caminos, decía José Antonio Marina, son buenos para llegar a Dios según el creyente o para llegar a la excelencia según el agnóstico. Y para el emprendedor la creatividad es la manifiesta creando su propia empresa. Es el valor de emprender. Y ya por último, deciros una visión de lo que puede ser vuestra empresa. Mañana, ya cuando esta idea la hagáis realidad. Tu empresa puede ser una aventura, un grado mayor de libertad. Te harás el más dueño de tu destino. Es una apuesta arriesgada pero excitante. Es una mujer bella pero posesiva. Necesita mucho amor pero te hace crecer. Sufres por ella pero desarrolla tu espíritu. Es algo peligrosa pero también erótica. Si a pesar del riesgo y el miedo quieres ser emprendedor, prepara tu plan de empresa, adelante y que nunca nadie te quite tus sueños. Muchas gracias.